Buenos días. ¿También? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Víctor García, también soy toro porque tengo madre, ¿verdad? Soy trabajador social, sociólogo y después me hice criminólogo. Así que en común nosotros tenemos ese interés por la dimensión de la criminología y la violencia. Yo fui formado en los Estados Unidos parcialmente y después en Brasil. Así que tuve dos influencias totalmente distintas para convertirme en criminólogo, porque primero fui positivista y después entré en una dimensión crítica de la dimensión de la criminología, ¿verdad? Y como soy trabajador social, pues quise compartir con ustedes este trabajo que ustedes ven aquí, para de una forma un tanto más simplificada, explicar cómo yo veo la violencia y en qué medida la violencia se ha convertido en un concepto medio como los chicles, ¿verdad? Que uno le hablan de violencia, pero uno ya no sabe lo que es violencia, pero vive en ella y se siente que le ha llegado cerca. Así es que esa definición de violencia que yo estoy participando con ustedes aquí es cualquier acto, acción o omisión que le provoque daño al bienestar de una persona. Incluye ataques directos a la integridad física, psicológica de la persona, incluye acciones que nos afectan y no sabemos quién las provoca. Afecta a los individuos interfiriendo en su desempeño, inclusive en el contexto escolar. O sea, fíjense ustedes que aquí están trabajándose tres dimensiones de la cuestión de violencia, ¿verdad? La perspectiva bajo la cual se trabaja esta conceptuación es de trabajo social. Así que ustedes tienen aquí individuos, grupos y familias, instituciones y en la base de la cultura. La noción que nosotros de modo general tenemos es que la violencia es un asunto de individuos. Y yo quiero dejarles claro que los acercamientos neoliberales lo que han hecho es que le han adjudicado a los individuos los problemas sociales y se han separado ellos como Estado de la solución de los problemas sociales, haciendo que estos sean trabajados por empresas privadas. O sea, que es un acercamiento que la gente no se percata, comienza a participar de esos paradigmas de que es mejor que sea así, y el Estado continúa repasando todo lo que le corresponde en términos de cómo se trabajan que es uno de los problemas sociales, pero que de modo general en la sociedad se enfrenta como si fuese simplemente crimen. Crimen, por eso me refiero a actos contra la persona físicamente. Es como si yo cogiese y pensase que solamente donde hay sangre hay crimen, hay violencia. Pero cuando yo le digo a ustedes que incluye acciones que nos afectan y no sabemos quién las provoca, yo me estoy refiriendo a violencia estructural. Es la violencia que surge, emana de las propias estructuras del Estado, independientemente de cuál sea su orientación y su ideología. O sea, ¿por qué la gente no tiene empleo suficiente? Porque son incapaces, no tienen posibilidades, o porque el propio Estado y la estructura que el Estado tiene no genera empleo. Por lo menos yo trabajando con el gobierno me di cuenta que era esa segunda, que el Estado en Puerto Rico no tiene capacidad de generar empleo y tampoco la empresa privada. Y de allí la circunstancia en la cual nosotros vivimos. ¿Alguna duda con esas definiciones que están allí? ¿Le llaman la atención? ¿Están de acuerdo con ellas? O por lo menos por ahora en lo que calientan no van a decir nada, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, mire, aquí entonces tenemos lo que yo les dije a nivel individual, estamos hablando de la naturaleza multinivel y multidimensional de la violencia, y en este caso relacionada con la dimensión de pobreza, que es algo que en Puerto Rico no se habla, pero que es el problema que subyace, ¿verdad?, a muchos de los problemas que hay en este país, es la pobreza en que vivimos, ¿verdad? A nivel individual, cuando se habla de violencia, se habla de robo, de asalto, de violación, de abuso de sustancias, prácticas de sexo no seguro. Porque cuando tú tienes sexo con una persona que está contaminada y no te dice que ella está contaminada y no se protege, eso es una violencia porque te va a someter a ti a que tú tengas una condición que tú no querías tener porque estabas desconociendo qué estaba pasando, ¿verdad? Hostigamiento sexual, falta de respeto a los otros, pobreza, negar acceso a la educación. Entonces, cuando aquí en Puerto Rico se habla de que la gente no tiene vivienda, que la gente no tiene educación o acceso a la educación, la gente no piensa que eso es violencia, porque es que lo que la gente piensa, que en el tope de la pirámide, que esté el asalto, el asesinato y todas esas cosas, eso es lo que es violencia. Si yo invirtiese la pirámide, tal vez las cosas estarían mejor, porque fíjense ustedes que una vez nosotros salimos de esa dimensión de la violencia como algo individual, y vuelvo a insistir que es el enfoque que el neoliberalismo le da al problema de la violencia en los países como el nuestro,
Pues nosotros pensaríamos que todo o sea, se habla de familias criminógenas, se habla de individuos criminales, se habla que la gente es pobre porque no sale a buscar empleo. Yo quisiera ver cuál es el empleo que la gente tiene y si el flexiempleo, que es una nueva modalidad de empleo, ¿verdad?, es lo que la gente debería tener y les paga bien y los considera como individuos. No, el flexiempleo, ¿sabes lo que es eso? Porque te da un trabajo, te dicen, mira, el trabajo es de 9 de la noche a 4 de la mañana. Y al poco tiempo te dicen, mira, el trabajo te lo vas a mudar a tal hora. ¿Y qué significa un flexiempleo con relación a la vida que tú te puedas estructurar? Pues que tú tienes que estar siempre haciendo arreglos para que te cuiden los muchachos, para no hacer las cosas que hacías antes porque te cambiaron los horarios, te bajan el salario o te dicen, si quieres el empleo te lo vamos a disminuir a 3 horas por semana. Si quieres, eso es lo que hay, si no, pues tú sigues andando. ¿Y qué hace la gente? Pues como necesita el dinero, se queda en el empleo. Y ahí tú ves que la relación de la explotación del hombre por la estructura del Estado, y en este caso la estructura del Estado apoyando a la empresa privada, ¿verdad? Entonces cuando tú haces ese tipo de análisis, dices, ese tipo debe ser socialista, comunista, que sé yo, que no, hombre, no, esa es la forma de que uno tiene que explicar las cosas como son. Me están explotando y el Estado está promoviendo que la explotación continúe. Entonces, el nivel institucional se refleja en la falta de acceso a bienes y servicios de organizaciones públicas. En las organizaciones públicas y privadas, como lo es la escuela, las cortes, los servicios sociales, la vivienda. ¿Cómo es que las cortes evalúan la situación de un padre o una madre para tener custodia de los niños? ¿Cuál es el concepto que entra en el medio? ¿Cómo es que se determina cuánto tiempo yo le voy a dar a un joven para que esté en una institución penal y por qué una institución penal y no un programa que lo rehabilita afuera? Mujeres que exigen ser incluidas para recibir asistencia médica para ellas y sus niños. Y el Estado le dice, no hay dinero para eso. Ahora, hay una empresa privada aquí, te damos un referido a ver si tú cualificas para eso. Entonces, no hay vivienda. Cierran las escuelas. Eso es parte de violencia que proviene de la propia estructura del Estado y a la cual uno tiene acceso sin remedio, porque si usted está en un vecindario, ¿a cuántas gentes de las comunidades que le cerraron las escuelas le preguntaron si les convenía, les interesaba o les era factible que les movieras en las escuelas? Porque recuérdense una cosa, ¿qué es una escuela en una comunidad? Es una institución que aglutina a la gente de la comunidad, a los padres, a los niños, a las familias, y es un organismo viviente que está allí. Esa gente se conoce. De momento, todas las escuelas de este barrio van a ser cerradas, usted tiene que ir a otro barrio. ¿Qué implica eso en términos de la familia? Moverse, transportación, nuevos vecinos, nuevos amigos, nuevas necesidades. Todo por el bienestar de un departamento de educación que tan siquiera tiene la filosofía definida y que está trabajando para beneficio de las estructuras económicas que no son las del país necesariamente, sino fuera. Vean ustedes lo que son las escuelas charter, entre otras cosas. ¿A alguien le preguntaron si quería una escuela charter? No, eso es lo que hay. Entonces, el impacto de esto, ya estamos hablando a nivel institucional, quiere decir que desde las estructuras del Estado, la gente recibe violencia, ¿verdad? Como estaba hablando el compañero aquí. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un espacio específico en el Senado para la gente que viene a orar? ¿Por qué en el Instituto de Ciencias Forenses tiene que tener una unidad de oración y apoyo espiritual? Están usando tus chavos y los tuyos también, y no le preguntaron a nadie, porque parte de las estructuras políticas del país están sustentadas por grupos religiosos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, pues no lo has dejado saber entonces. Entonces la gente va a seguir haciendo lo que ellos entienden que deben hacer. Y esos son actos de violencia desde el Estado hacia la gente. Lo comentaba el compañero conmigo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que fuera de tu pensar que cuando están hablando de violencia, te están hablando de muerte y de sangre, tú tienes que pensar que estas dimensiones de la violencia son parte de lo que te corresponde, de lo que te toca a ti desde esa perspectiva. De momento, tú dices, mira, no van a dar no están llegando servicios para tal cosa. Pues mira, si tú preguntas, él está diciendo, no, esos dineros los vamos a usar en otra cosa y no en esto. Esa política pública no es conveniente para ustedes. Y ahí se quedó. La otra dimensión sería la estructural y cultural.
Por ejemplo, los índices de mortalidad infantil y juvenil, el olvido de la diferencia entre grupos. No todos los grupos son iguales. ¿Por qué yo no puedo darle atención especial a los grupos LGBT? La gente dice, bueno, pero es que ellos son moralmente diferentes a mí y que una sociedad tiene que ser toda únicamente pensada como una cosa cohesa. Ah, no, es que ella piensa diferente a mí. Pues qué bueno, porque si todos pensásemos igual, estaríamos en una dictadura y sería sumamente horroroso. Yo pensaba que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad que sí? Así que vamos a estar en desacuerdo y vamos a dialogar y vamos a apoyar las diferencias y vamos a dejarnos saber que estamos en desacuerdo. Estar en desacuerdo no quiere decir que vamos a ser enemigos, es que sabemos dialogar. Recuérdense que la cultura nos tiene una serie de cosas que nos hace pensar, y por ahí vienen los famosos valores estos, que la gente cree que le va a un curso de valores a ustedes, al otro día ustedes están todos cambiados y afuera todo cambió. Ahora la pregunta sería, ¿en qué cursos de valores le dan a la gente el derecho a desarrollar sus estrategias de participación, sus estrategias de negociación? Eso no lo dan en un curso de derecho. ¿Qué te dan? Para que tú te acomodes y te metes en un término bien chévere por ahí que se llama... ¿Cómo es que se llama ese término que todo el mundo se acomoda y no cambia nada? ¿Cuál? Resiliencia. Póngase a leer lo que es resiliencia. La resiliencia te lleva hasta un punto donde tú te ajustas a la sociedad y no consigues ningún cambio. ¿Eso es lo que tú quieres? Ahora, si yo quiero acomodar a la gente, pues le meto un curso de resiliencia y los dejo nuevecitos. Todo el mundo como corderos hasta llegar donde ellos entienden que deben llegar. Ahora, cambio y transformación, no, porque la resiliencia no trabaja con eso. O sea, cuando ustedes estén en sus cursos y hablen de resiliencia, pregúntenle a los maestros, a las maestras, a los profesores, etcétera, que cuál es el límite de la resiliencia en términos del trabajo con personas, con comunidades, hasta dónde llega. ¿Quién determina la meta de la tarea, verdad? Entonces tiene estructuras de la sociedad basadas en ideologías de sexo, raza, género, economía, valores de individualismo y creen los valores de militarismo también. O sea, cuando aquí la cultura dice los niños, en la época mía no, cuando yo era pequeño, porque yo estoy de esta época también, 73, pero de esta época, ¿verdad? Doña Trina, una vez, una colega nuestra, estaba en el elevador, en el Tribunal Superior, y venía un grupo de estudiantes de trabajo social, ella quiso manifestarse, y ellos le dijeron, doña Trina, lo que pasa es que usted no es de esta época. Y él dijo, de esta época soy sí. Yo no soy ningún dinosaurio. Yo lo que pasa es que tengo 85 años y pienso diferente a ti. Pero por yo pensar diferente a ti, yo no dejo de existir. ¿Qué te pasa a ti? ¿Quién te enseñó eso a ti? Mutis, nadie habló, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando aquí en el pueblo nuestro te dicen que de religión, de sexo y política no se habla, ¿qué es lo que te estás diciendo? Te están promoviendo que tú no argumentes. Ahora, la cuestión es cuando tú hablas sobre esos asuntos, ¿a quién tú quieres convencer? No es convencer a nadie. Cuando yo hablo de religión contigo es para que tú no conozcas mi punto de vista, no es para yo convertirte, ¿verdad? Si el asunto es el contrario, pues ahí yo lo paro. Yo puedo hablar contigo, pero no me vengas a convencer de cosas sobre las cuales yo no estoy de acuerdo. Política, maravilloso. Vamos a hablar de política, si en este país es el deporte nacional. Ahora, no me vengas a imponer tu visión política, a decirme que tal partido es mejor que el otro, porque yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y por ahí esas cosas, cuando yo digo que es violento, es cuando tú vas a buscar un trabajo y la dimensión política es un bloqueo para tú tener acceso al trabajo. Y la gente se busca las maneras de saber si tú eres popular, PNP o independentista. Que lo diga yo que he pagado ser independentista toda mi vida. Y que no me atrevo a violentar a nadie porque piense diferente a mí, por el contrario. Tampoco para convencerlo, ¿verdad? Pero esta pirámide, si yo la invierto, sería lo que ustedes actualmente ven, que es que la base de la noción de lo que es criminología es que le adjudican al individuo todos los problemas de la sociedad. Y entonces lo criminal, lo sangriento, lo que es violento desde esa perspectiva, porque hay que dejar claro que no toda violencia es mala. Hay circunstancias en que la violencia se hace necesaria para que la persona tenga ánimo, para que la persona continúe luchando, para que los grupos no se den por vencidos. Y hay algunas estrategias y tácticas que no son necesariamente de acuerdo con todas las cosas que debe hacer una persona para, de acuerdo con la estructura, no sea violenta, ¿verdad?
Entonces, por eso que le decía cuando comencé que el término de violencia se puede convertir en un término elástico. Nada, yo estoy compartiendo esto a ustedes para que cuando comencemos a dialogar tengamos una perspectiva más amplia de pensar que cuando se habla de violencia no se habla en la política que tiene el Estado, de pensar que solamente esa llamada seguridad se refiere a los problemas de orden de violencia personal. Desde la perspectiva de trabajo social, la seguridad incluye todo lo que ellos no incluyeron allí. Porque una persona está con seguridad cuando tiene una buena vivienda, cuando tiene buena calidad de vida, cuando tiene buen acceso a la educación. Eso es parte de la seguridad social de los individuos. Ahora, si yo creo que seguridad es nada más la cuestión de la violencia, desde la perspectiva que ellos los traen, pues ustedes tienen un mega departamento como ese que no sirve para nada, con un individuo que está cobrando un montón de dinero y que hasta el momento no ha resultado eficiente desde mi perspectiva, ¿verdad?, en la labor que debía estar haciendo.